Evangelio según San Mateo, capítulo 9. Jesús sana a un paralítico. Subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos de los maestros de la ley murmuraron entre ellos: «Este hombre blasfema». Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Llamamiento de Mateo. Al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», dijo Jesús, y Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Preguntan a Jesús sobre el ayuno. Un día se acercaron los discípulos de Juan y le preguntaron: ¿cómo es que nosotros y los fariseos ayunamos, pero no así tus discípulos? Jesús contestó: ¿acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, se reventará el cuero, se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, y así ambos se conservan. Una niña muerta y una mujer enferma. Mientras les decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y dijo: «Mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá». Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. En esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pensaba: si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y dijo: «Ánimo, hija, tu fe te ha sanado». Y la mujer quedó sana en aquel momento. Cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: «Váyanse, la niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él. Cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. La noticia se divulgó por toda aquella región. Jesús sana a los ciegos y a los mudos. Al irse Jesús de ahí, 2 ciegos lo siguieron, gritándole: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Cuando entró en la casa, se acercaron los ciegos y él les preguntó: «¿Creen que puedo sanarlos?». «Sí, Señor», respondieron. Entonces tocó sus ojos y dijo: «Que se haga con ustedes conforme a su fe». Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: «Asegúrense de que nadie se entere de esto». Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La gente quedó asombrada y decía: «Jamás se ha visto nada igual en Israel». Pero los fariseos decían: «Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Son pocos los obreros. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Jesús envía a los 12. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio el poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. No lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías y otros, en fin, que había resucitado alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo: a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Jesús alimenta a los 5,000. Cuando regresaron los apóstoles, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida, pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Denle ustedes mismos de comer, dijo Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente, objetaron ellos, porque había ahí unos 5,000 hombres. Pero Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron los discípulos y se sentaron todos. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. La confesión de Pedro. Un día Jesús estaba orando a solas. Cuando llegaron sus discípulos preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, preguntó Jesús. El Cristo de Dios, afirmó Pedro. Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios. La Transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías.
Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió, y al entrar en la nube se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo». Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: «Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo. Resulta que un espíritu se posesiona de él, y de repente el muchacho se pone a gritar. También lo sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando lo atormenta, a duras penas lo suelta. Ya rogué a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron». «Ay, generación incrédula y malvada», respondió Jesús, «¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Trae acá a tu hijo». Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión, pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y se lo devolvió al padre, y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. En medio de tanta admiración por todo lo que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: «Presten mucha atención a los que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto. Estaba encubierto para que no lo comprendieran y no se atrevieran a preguntárselo. ¿Quién va a ser el más importante? Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. «El que recibe en mi nombre a este niño», dijo, «me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante». «Maestro», dijo Juan, «vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros». «No se lo impidan», respondió Jesús, «porque el que no está contra ustedes está a favor de ustedes». La oposición de los samaritanos. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: «Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya?». Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Lo que cuesta seguir a Jesús. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». «Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos», respondió Jesús, «pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él contestó: «Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre». «Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios», respondió Jesús. Otro afirmó: «Te seguiré, Señor, pero primero deja despedirme de mi familia». Jesús respondió: «Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios». Evangelio según San Juan, capítulo 9. Jesús sana a un ciego de nacimiento. A su paso, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos preguntaron: «Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres?» «No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres», respondió Jesús, «sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo». Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole: «Ve y lávate en el estanque de Siloé», que significa enviado. El ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían: «¿No es este el que se sienta a mendigar?». Unos aseguraban: «Sí, es él». Otros decían: «No es él, sino que se le parece».
Pero él insistía: soy yo. ¿Cómo entonces se te han abierto los ojos?, le preguntaron. Y él respondió: ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. ¿Y dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, respondió. Las autoridades investigan la sanidad del ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, respondió. Algunos de los fariseos comentaban: ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había desacuerdo entre ellos. Por eso interrogaron de nuevo al ciego. ¿Y tú qué opinas de él? Fue a ti a quien abrió los ojos. Yo digo que es profeta, contestó. Pero los judíos no creían que el hombre hubiera sido ciego y ahora viera. Entonces llamaron a sus padres y le preguntaron: ¿es este su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego? ¿Cómo es que ahora puede ver? Sabemos que este es nuestro hijo, contestaron los padres, y sabemos también que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo ahora puede ver ni quién le abrió los ojos. Pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad y puede responder por sí mismo. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga a todo el que reconociera que Jesús era el Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es mayor de edad. Por segunda vez llamaron los judíos al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Si es pecador, no lo sé, respondió el hombre. Lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. Pero ellos le insistieron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? ¿Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos? Entonces lo insultaron y dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés, y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Ahí está lo sorprendente, respondió el hombre, que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido de alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Ellos replicaron: tú que naciste sumido en pecado, ¿vas a darnos lecciones? Y lo expulsaron. La ceguera espiritual. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. Pues ya lo has visto, contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Creo, Señor, declaró el hombre, y postrado lo adoró. Entonces Jesús dijo: yo he venido a este mundo para hacer justicia, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece.